Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Soy Leticia Garcés y estoy aquí entrevistando a una pediatra, neuropediatra, que nos va a hablar sobre la infancia, la adolescencia y algunas situaciones que estamos viviendo ahora por motivo del coronavirus, del confinamiento, pero también con otras situaciones que nos vamos a encontrar más adelante. Buenas tardes, María José Masalguero, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leticia. Muchas gracias por esta charla que me has invitado a tener contigo. Estoy muy bien de momento. Espero que los que nos oigan también estén todos muy bien. Seguimos confinados, pero también confiados, y por eso os invitamos a participar en estas entrevistas donde distintas personas, expertos, expertas, nos van aportando información sobre temas que son interesantes si estamos educando a niños, niñas, adolescentes y estamos aprendiendo a convivir con ellos en estas circunstancias tan inusuales, ¿verdad, María José? Que nos está tocando vivir, de estar confinados y ahora ya empezamos a salir un poquito a la calle, las cosas van cambiando, pero necesitamos también tener una información acerca de la salud, del cerebro, de lo que nuestros hijos e hijas necesitan en unas circunstancias diferentes. ¿Qué nos puedes aportar con respecto a la realidad que tenemos ahora mismo? Por empezar con algo. Bueno, fíjate, es verdad que estar confinados a todos, especialmente a los adultos, ¿no? Nos supone un estrés porque, bueno, es una situación que desconocemos. Y aparte, como no estamos confinados voluntariamente, ni porque sí, sino porque hay un riesgo real de enfermedad, pues esto genera un estrés normal en cualquier persona, que es un estrés natural, ¿no? Y claro, eso muchas veces repercute también en la situación emocional de los hijos, ¿no? Yo, sin embargo, pienso que los niños y los adolescentes, pero especialmente los niños, se adaptan muy bien a esta situación nueva. Porque los niños, para ellos, bueno, pues es una situación nueva que nunca han vivido, el no tener experiencia en este caso probablemente sea una ventaja, porque nosotros no tenemos y a nosotros nos estresa, pero para ellos lo natural es no tener experiencia de ninguna cosa. Entonces es un aprendizaje nuevo que tenemos que hacer juntos con los niños y que en general yo pienso que al niño, antes de la adolescencia, esto le está afectando poco, dentro de lo que cabe, ¿no? En cambio, el adolescente pues es un poco distinto, porque para el adolescente es muy importante el contacto con sus iguales, las relaciones sociales, es un momento vital, fundamental para la persona, para su desarrollo personal y su desarrollo social. Y eso es lo que, ¿no? Todos hemos sido adolescentes y pues todos hemos estado en nuestro grupo de amigos, hemos compartido cosas y charlas y momentos de calle, momentos de teléfono, pero mucho contacto con tus amigos, muchas ganas de estar con ellos. Y esto los adolescentes pues seguramente lo están llevando pues peor, porque para ellos es como si les quitáramos una parte importante de su día a día, ¿no? Y los padres pues claro que pueden suplir y ayudar, pero en un momento en el que los padres empiezan a pasar, no a un segundo plano, pero sí a un plano menos importante para la vida del niño, del adolescente, pues es difícil para ellos adaptarse a esta situación nueva, o yo creo que lo es. Quizás en estas circunstancias la tecnología nos está salvando y está haciendo que esto sea una aventura diferente, y por eso también quería comentaros que aquí tenemos el libro de María José, La aventura de tu cerebro, igual que la aventura que estamos viviendo confinados en nuestras casas cada uno de nosotros. Es un libro que yo puedo recomendar porque aquí nos hablas un poco de lo que es el neurodesarrollo y todas pues necesidades que tenemos que cubrir para que también nuestro cerebro crezca o se desarrolle de forma saludable. Es un libro muy sencillo, también técnico por supuesto, pero nos acerca de una forma muy sencilla conceptos que como padres y como madres necesitamos conocer para poder aprovecharnos de esta información que hoy en día la ciencia nos la acerca a nuestras casas a través de un libro riguroso, científico, pero también muy sencillo. Y quizás aquí, María José, nos puedes hablar con respecto del sueño y el hábito de la alimentación, que estos días se ha hablado muchísimo como una forma de sobrellevar el confinamiento, pero esto, el sueño y la alimentación en nuestros adolescentes, ¿cómo hay que tenerlo en cuenta? Bueno, sobre todo yo, por mi especialidad, conozco mejor los aspectos del sueño. En cuanto a la alimentación, pues es una alimentación que seguramente la mayoría de familias saben hacer bien. Es una alimentación basada en verduras, basada en lo que se conoce como plato de Harvard, que es que haya un predominio de verdura con una cierta cantidad de proteínas, pero que las proteínas y los hidratos de carbono más o menos deben estar igual, y frutas y verduras deben doblar la cantidad
o sea, la suma de proteína y hidratos de carbono debe ser igual o equivalente a la suma de verdura y proteína, ¿no? Y fruta. Pero bueno, eso es una cosa que seguramente un pediatra con una formación en primaria o un nutricionista podrá explicar mejor que yo. Yo quizá en mi ámbito, pues la adolescencia es una edad en la que el cerebro sufre unos cambios anatómicos espectaculares, que se conocen desde hace relativamente poco, porque hasta una década y media, no se pensaba que el cerebro adolescente fuese todavía tan cambiante, ¿no? En cambio, ahora sabemos que esto es así y los cambios que se producen en esta edad son enormes. De hecho, cualquiera puede apreciarlos porque la conducta es un reflejo de aquello que pasa en la biología, ¿no? Y un niño que, pues, ese niño dulce o esa niña cariñosa de 10, 9, 11 años, 12 y de repente una mañana se levanta que parece que le han dado algo extraño porque se cambia completamente, ¿no? Y aquí lo que hay, en primer lugar, es una necesidad energética mayor. Los adolescentes en general tienen mucha hambre, tienen muchas ganas, comen todo el día porque lo necesitan y también duermen todo el día porque lo necesitan, ¿no? Entonces, lo que pasa en la adolescencia a nivel biológico podríamos decir que es muy similar no, pero que los cambios son tan importantes como los que se producen en los 3 primeros años de vida, donde son evidentes, ¿no? Un recién nacido no hace nada y un niño de 3 años camina, habla y va al váter, ya no necesita pañal. Y en la adolescencia un poco los cambios son así de brutales, ¿no? Si lo pensamos, pues un niño de primaria es un niño más o menos dócil, que le gusta agradar, que sigue las normas de sus padres, pero de repente ese niño pues ya no hace esto, ¿no? Le interesan más sus amigos, estar con ellos, se vuelve un poco más gregario, lo cuestiona todo y eso es bueno. Eso es lo natural, pero claro, para ese cambio es necesaria una enorme cantidad de energía que se obtiene por la alimentación y una enorme cantidad de reposo que se obtiene por el sueño, que es lo que hace también un niño de 0 a 3 años, come mucho, ¿no? Y duerme mucho, pues el adolescente también. Y sobre todo en la parte de dormir, porque lo de comer a todo el mundo le parece bien, ¿no? Que la gente tenga hambre parece salud, ¿no? Dices, tiene mucha hambre, a ver si es que está bien. Pero en cambio lo de dormir no nos gusta, nos parece que es como de vagos o de... Claro. Pero esto es un concepto erróneo. El adolescente realmente necesita esas horas de sueño. Es como esta frase que tienes aquí que dice: esta metamorfosis del adolescente es tan espectacular como la que sucede durante los 3 primeros años de vida. Es a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Exacto, a eso me estoy refiriendo, sí. Sí. Y luego lo que hay que entender, cuando hablamos de neurodesarrollo, cuando hablamos de cerebro, el ser humano cuenta con una ventaja extraordinaria y es que tenemos una capacidad adaptativa muy grande. De hecho, somos probablemente, no soy biólogo y aquí igual meto la pata, pero probablemente somos la única o de las pocas especies que es capaz de sobrevivir en cualquier ecosistema. O sea, el ser humano sobrevive en el Polo Norte y sobrevive en el Ecuador y lo que genera son múltiples y variadas culturas muy ricas, muy diversas, que no son más que el desarrollo de nuestras habilidades biológicas en un contexto concreto, de la cual hemos generado culturas diferentes, ¿no? Esto no es tan evidente en los animales, los mamíferos, incluso aquellos que son más próximos a nosotros, no tienen una cultura. Sí que se adaptan a su entorno y sí que probablemente funcionan distinto, ¿no? En un entorno que otro, pero al final es muy similar el tipo de comportamiento, ¿no? En nosotros es eso, la conducta humana refleja un poco nuestra capacidad biológica y esta gran diversidad es la gran ventaja que tenemos. Por eso en las situaciones nuevas el ser humano está preparado para esa adaptación, como sucede ahora con el coronavirus, ¿no? Lo que pasa es que te lleva un tiempo, evidentemente, es como si te vas a vivir a otro país y la costumbre es quedarte en tu casa, pues necesitas un tiempo para adaptarte a esto, ¿no? Entonces al principio pues hay un disestrés, hay un estrés, hay un disconfort, que poco a poco, pues a medida que te vas sintiendo más cómoda en tu nueva situación, pues te vas adaptando, ¿no? Y un poco eso también es lo que pasa en la adolescencia. Tenemos que pasar de ser una persona dependiente de nuestros adultos a convertirnos en un ser independiente, capaz de ser autónomo, de regir su vida, ¿no? Y eso requiere una enorme cantidad de energía y una enorme cantidad de cambios, que es lo que hace que tengan tanto sueño. Volviendo al tema del sueño, ¿no?
Sí, y la energía viene de la alimentación y del descanso. Yo te quería preguntar, leía un artículo hace un tiempo, había una recomendación, esto seguro que tú me lo sabes explicar mucho mejor, de que había que retrasar el horario de entrada a los institutos porque los niños dormían más tarde y entonces necesitaban recuperar un poco esas horas y era como una recomendación de que si en lugar de las 8 empezábamos a las 10, pues era como que nos adaptábamos a la biología de los adolescentes, ¿no? ¿Qué nos puedes contar con respecto a esto? Pues que estoy absolutamente a favor. O sea, es que es absolutamente verdad. El adolescente, insisto en esta necesidad de sueño que tiene, porque el sueño, y estoy simplificando muchísimo, evidentemente, pero el sueño lo que hace es que estabiliza aquellos circuitos, aquellas conexiones, aquellos aprendizajes que hemos hecho, permite que durante la noche y a lo largo de sucesivos descansos ese aprendizaje se consolide. Entonces, el sueño es muy necesario para esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando tú no duermes lo suficiente, esto lo puede comprobar cualquiera, al día siguiente tu capacidad atentiva es muy mala. O sea, no puedes, estás, aparte de cansado y quizá tengas sueño y estás irascible, ¿no? No eres capaz de atender, no te concentras porque has perdido un descanso necesario, ¿no? Y al adolescente le pasa igual. Por razones de los cambios hormonales que suceden, las hormonas sexuales, que es para lo que sirve la adolescencia, ¿no? Para convertirnos en capaces de procrear biológicamente. Antes de eso no se puede procrear. Cuando uno es adolescente, pues adquiere la capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, para que esto suceda, necesitamos que se produzcan las hormonas, se generen, se sinteticen las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales tienen la manía de segregarse y de liberarse durante la noche. Una manía o quizá una lógica, ¿no? Si pensamos para lo que están pensadas. Entonces, ¿qué pasa? Que despiertan. Y el adolescente que se va a dormir o se mete en la cama a las 10, lo más habitual es que más o menos el 80% no tenga sueño a las 10. Hasta las 12 o la 1 no tienen sueño. Y claro, estamos diciendo, ¿por qué? Porque la hormona está allí dando la lata. No sé, todos hemos sido adolescentes, ¿eh? Estoy segura de que la mayoría recordamos esa sensación de me voy a la cama pero no tengo sueño, me quedo leyendo, ¿no? Pero lo que pasa es que no teníamos móvil, pues ahora se quedan con el móvil. Lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, se tienen que dormir unas 10, 11 horas y te vas a dormir a las 12, ¿cómo vas a estar a las 7 en pie para ir al instituto? O sea, es que no has dormido suficiente. ¿Y qué nos pasa? Que llega al instituto un niño o una chica, un chico o una chica, que tiene sueño. Llega a la clase, además apurado hasta el último segundo, muchas veces no ha desayunado o ha desayunado mal. De la higiene ya no hablamos, da igual. Y llega a la clase con sueño. No está atento, incluso aunque quiera, ¿eh? No estoy hablando del adolescente rebelde, estoy hablando de un adolescente estándar que quiere estudiar, llega a la clase y no es capaz de descansar. Las primeras 2 o 3 horas, hasta que llega al patio, desayuna y ya se activa un poco más, tiene sueño. Entonces, ¿qué sentido tiene meter a alguien en una clase durante 2 horas, 2 horas y media, incluso 3 horas, da igual, que no está aprovechando nada, ¿no? Entonces, yo estoy absolutamente a favor, es más, no yo, sino que la mayoría de estudios demuestran que es verdad lo que estamos diciendo, que las personas los cursos que empiezan más tarde, se han hecho varios estudios con esto, resulta que el rendimiento académico es muy superior en aquellos que entran al instituto a las 10 o a las 11 que los que entran a las 8 de la mañana. ¿Y tienes conocimiento de algún país que lo haya llevado a cabo, alguna experiencia piloto? Sí, en Estados Unidos hay varios estudios, no recuerdo ahora exactamente en qué estado, pero puedo aportártelo si te interesa. Que se hicieron una comparativa. Creo recordar que fue en California, pero esto no lo tengo, mi memoria me falla un poco a lo mejor, ¿eh? Entonces se hizo un experimento con 2 clases con la misma cantidad de alumnos, la misma cantidad de las características muy similares entre un alumnado y otro, y unos se les dejaba entrar a las 10 y los otros a las 8. Y el final de curso o del trimestre o cuando acabase el experimento demostraba claramente que los que habían entrado más tarde tenían mejor rendimiento académico, tenían mejores calificaciones y mejor aprovechamiento educativo. Entonces, y no solo este estudio, hay varios más, ¿eh? No es el único que... O sea, vamos, que se ha hecho de campo como estudio real y queda claro que es así.
Sí, estoy pensando que a lo mejor lo que planteas, aunque sería, imagínate, lo ideal y no es posible llevarlo a cabo por todo lo que supone, ¿no? de organización, pero, por ejemplo, podría ser posible que las primeras horas, en lugar de actividades o asignaturas que requieran de un gran esfuerzo o concentración, hubiera unas actividades o unas asignaturas quizás más físicas o de menos esfuerzo académico. ¿Podría ser una alternativa? Bueno, es que aunque vayas a hacer educación física, tienes sueño, o sea, seguramente no tienes ganas de correr. Y encima, si has desayunado mal, que eso que, insisto, pasa, porque cualquier madre que nos esté escuchando y tenga hijos adolescentes sabe que muchas veces se van sin desayunar porque prefieren dormir 10 minutos más que comerse un bocadillo, que saben que se lo van a comer a las 11, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, creo que cualquier cosa que no sea esto, bueno, es lo que tenemos ahora, ¿no? Y, hombre, quizá el coronavirus sea una oportunidad, ¿no? Quizá podamos hacer esas clases de la primera hora, son las que deberían ser telemáticas o deberían ser no presenciales en cualquier otro horario del curso, no sé, da igual, o clases grabadas o clases, ¿no? Y que el adolescente pues, pudiera ir a partir de esa hora al colegio, ya que, ¿no? Hay que sacar de la desgracia, hay que sacar beneficios. Entonces, pues quizá sería una forma de plantearse esto. También creo que las clases presenciales son muy importantes por la misma razón. Sí, yo creo que la clase presencial es necesaria, ¿no? No podemos hacer un 100% de clases telemáticas. Evidentemente hay cosas que sí, pero bueno, claro, yo no soy docente, soy docente universitaria, que es muy diferente, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que también puede ser una oportunidad de replantearse cómo debemos hacer esta docencia, si todas las clases deben ser presenciales, cuáles deben ser presenciales, cómo debemos hacer una clase presencial, ¿no? No sé, un poco. Sí. Eso es lo que yo diría. Uh-huh. Sí. También estábamos hablando antes, tú y yo, antes de entrar en la grabación, sobre las hormonas en la adolescencia, ¿no? Y hay una frase que decías que es muy, muy tuya, ¿no? Que te caracteriza a ti, ¿no? Si nos la quieres compartir y un poco hablarnos de las hormonas en la adolescencia. Bueno, yo suelo decir con un cierto humor y cariño que donde hay hormona no manda neurona. Porque, ¿qué es lo que pasa? El neurodesarrollo en general tiene unas, simplificándolo siempre mucho, yo intento explicarlo de una manera que todo el mundo le pueda llegar, ¿no? Porque para eso intento hacer libros de divulgación. Entonces, el neurodesarrollo se va construyendo como una casa, ¿no? Primero pones los cimientos, después pones las paredes maestras, después colocas los tabiques, ¿no? Y entonces, en una primera fase de neurodesarrollo del recién nacido hacia los 3 años, lo que colocas son los pilares, antes de nacer, incluso podemos hablar de antes de nacer, tú obtienes fichas y construyes los cimientos de la casa y las paredes, pones como si dijéramos las vigas, ¿no? De lo que va a ser esto. Y después, a partir de que el niño nace, se va construyendo a trozos, ¿no? Y todo sucede a la vez, obviamente, pero lo primero que se acaba de construir o lo primero que necesitamos para estar en el mundo es unas buenas habilidades sensoriales y motoras. Entonces, los primeros circuitos que se completan o que son funcionales o que son capacitativos son los sensoriales y los motores, ¿no? Una vez esto sucede, ¿no? Que más o menos es hacia los 3 años, se completa esta estructura básica. El siguiente paso sería adquirir el lenguaje como elemento cultural, como elemento de transmisión, de pensamiento, de autorreflexión, de comunicación y de aprendizaje. Y eso es lo que sucede más o menos en la primaria. Y por fin, en la adolescencia, lo que sucede es que uno se especializa en lo que más le gusta, en lo que va a hacer el resto de su vida, ¿no? Y eso sería el asentamiento de esos, como ya ponemos, dijéramos, el yeso en las paredes, ¿no? Ya lo vamos a encalar, la casa va a quedar así, luego puedo hacer reformas y puedo hacer obras, ¿no? Pero ya suponen unos cambios ya que a nadie le apetece hacer reforma, ¿no? Entonces, un poquito esto sería. Entonces, ¿qué pasa? Que esa etapa en la que digo, esas etapas que digo, también, insisto, ¿no? Puede ser la motora, la del lenguaje y luego la emocional, que sé que esta te gusta mucho, se completa con la adolescencia, ¿vale? Pero un niño de primaria tiene todas sus capacidades emocionales perfectamente desarrolladas, pero le falta la capacidad analítica, la capacidad de raciocinio, la capacidad de frenada, ¿no?
lo de tener dos dedos de frente, ¿no? Que eso es lo que Sí. la mayoría de adolescentes no tiene. El prefrontal que decimos, ¿no? El prefrontal, Parte del cerebro. efectivamente. Lo que frena, lo que está delante de la frente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando todas esas hormonas están en revolución, ¿qué caracteriza al adolescente? Al adolescente le caracteriza la pasión por la vida, ¿no? Se apasiona de todo, se enamora hasta la muerte, salva al planeta de los cambios climáticos, toma un tema y se apasiona con este tema, ¿no? Y es una cosa normal que todos los adolescentes han tenido y han hecho, ¿no? O escribe poemas, o pinta, o tiene un componente emocional muy importante porque su parte racional todavía no se ha asentado, toma malas decisiones, se equivoca, como es de esperar, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, como están las hormonas ahí, en este cerebro, voy a decir la palabra así un poco, entiéndaseme, en desequilibrio, que no desequilibrado, sino en desequilibrio, sí. Hay un peso emocional muy grande y nos faltaría la frialdad analítica, ¿no? Pues en este desequilibrio añadimos esas hormonas sexuales, ¿no? Que son para lo que son. Entonces, el adolescente un poco es como el enamorado, ¿no? Está enamorado todo el día. Entonces, claro, cuando uno está enamorado no razona. O sea, donde hay hormona, no manda neurona, que es la frase que a mí me gusta decir, ¿no? Donde hay hormona, no manda neurona. Lo digo con cariño y respeto, pero creo que es muy descriptiva. Sí, sí lo es. Creo que es descriptiva de esto que tan largo que he explicado, ¿verdad? En una frase se resume bien. Quizás hay una investigación que se llevó a cabo hace mucho tiempo que te sonará seguramente, cuando ponían a unos niños con un marshmallow, un dulce de estos americanos como una nube. Como una nube, un jamón. Hay sitios que le llaman jamón. Sí. Y les ponían su dulce y entonces les decían la instrucción de, mira, te voy a dar este dulce, pero si esperas y no te lo comes, creo que eran 15 minutos, yo vengo y te voy a dar un segundo. Entonces vas a tener 2 si esperas a que yo venga y si no, pues tú decides si te lo puedes comer. Entonces las conclusiones que fueron sacando con el tiempo, ¿no? En aquellos niños y niñas que habían sido capaces de inhibir ese impulso, ¿no? Y esperar con gran esfuerzo, y los que sucumbieron a la tentación y se lo acabaron comiendo, ¿no? El tema de la tentación, de autorregulación emocional, ¿no? El cómo nos enfrentamos a las frustraciones, ¿no? Eso también lo vemos en la adolescencia, ¿no? También. Claro, es verdad que ese estudio un poco demuestra, ¿no? Bueno, viene a demostrar que la gente tiene un temperamento, ¿no? O sea, en psicología, yo no soy psicólogo, me van a perdonar, pero bueno, claro, por mi trabajo pues claro. Conozco cosas, ¿no? Sí. Pero no es mi especialidad, no soy psicólogo, ¿no? Pero en psicología se distingue entre temperamento, carácter y personalidad, ¿no? El temperamento es lo que te viene de serie, la genética, como tú eres, pues si eres simpático, si eres abierto, si eres irascible, como eres, ¿no? El carácter es lo que vas forjando, ¿no? A lo largo de los años, cómo te autorregulas, como si eres muy impulsivo, pues cómo aprendes a frenarte, ¿no? Y la personalidad pues sería el resultado final de estas circunstancias, ¿no? Entonces, en el neurodesarrollo intervienen estas 2 herramientas, fundamentalmente la genética, que es la capacidad que uno tiene, viene dada de serie, y hay capacidades que no podemos sobrepasar, pero claro, nadie sabe dónde está su límite en ninguna capacidad, ¿no? Y luego está el aprendizaje, el entorno, cómo aprendes, ¿no? Y un poco en la adolescencia, claro, todo eso vuelve a revolucionarse, ¿no? Bueno, luego la tercera cosa sería la capacidad plástica, que es esta capacidad adaptativa que tenemos por la que el cerebro se construye en un entorno concreto, entonces tú eres muy eficaz en ese entorno, ¿no? Pues el ejemplo más claro es el idioma. Tú, si eres nativo en un idioma, eres muy eficaz en ese idioma, pero si te cambian, por muy bien que lo hables, hasta que no adquieres unas ciertas habilidades en un segundo idioma, si no es nativo, nunca vas a tener la capacidad que tienes. Y el acento. Eso es, ¿no? Y el acento, por supuesto, el acento desaparece a partir de los 9 meses, el acento ya es muy difícil de conseguir, ¿no? Del acento hay muchas cosas curiosas, pero bueno, a ver, entonces en la adolescencia esto pues un poco vuelve a pasar igual. El temperamento, al no haber esta regulación del frontal, ¿no? Que eso que te permite frenarte, pues claro, se ha desarrollado mucho las emociones, están ahí las hormonas que decíamos, entonces un poco te pasa eso, ¿no? Las tentaciones son muy difíciles de vencer en la adolescencia porque te falta esa capacidad analítica de decir, voy a posponer esta satisfacción, esta
¿no? Comerme una golosina para luego comerme dos, ¿no? No sé si hay una continuidad del estudio en niños adolescentes, creo que se hizo, pero ahora no recuerdo las conclusiones. Creo que se cogió a los mismos niños porque ese estudio el inicial es de los años 70. Y se escogió a adolescentes y me parece que la respuesta no era muy, no era muy distinta a la que habían tenido inicialmente, que el temperamento ante una tentación poderosa es difícil de controlar. Sí, estamos hablando, estamos hablando un poco, pues, la importancia del sueño, de la alimentación en la adolescencia, cómo también las hormonas tienen un gran protagonismo y el tema del prefrontal también, ¿no? Estábamos un poco aterrizando en ese tema tan importante. Por eso decimos que somos los padres y las madres quienes hacemos de prefrontal de nuestros hijos mientras ellos no lo desarrollan, y cuando decimos que más o menos entre los 21 y 24 años está terminando en desarrollarse ese prefrontal, hay gente que se echa las manos a la cabeza, ¿no? Porque como que 24 años es ya todo un adulto, ¿no? Un adulto que ya no tiene que depender de sus padres, ¿no? Y de cierta manera la ciencia lo que nos está diciendo es que siguen siendo un poco dependientes de nosotros porque su cerebro no ha terminado de desarrollarse, ¿no? Entonces, quizás esto también es algo muy interesante que nos puedes comentar, de qué manera los padres pueden favorecer que el prefrontal de sus hijos se desarrolle saludablemente, ¿no? Bueno, el prefrontal se desarrolla desde el año cero, o sea, desde el minuto cero. Lo que pasa es que concluye su desarrollo en la adolescencia, ¿no? O a los 20 y pico años, según las cosas más estas, ¿no? Entonces, claro, yo pues, no soy madre, sinceramente, hay cosas que no he experimentado, entonces no puedo decir, hablo desde la teoría, aunque trato con muchas madres, mi trabajo es tratar diariamente con madres e hijos y padres e hijos, ¿no? E hijas. Y bueno, yo creo que lo que estaba diciendo, ¿no? El entorno, el ambiente es fundamental. Entonces, los 4 primeros años de vida son muy importantes en la relación progenitor-vástago, ¿no? Por ponerlo así, sin ningún tipo de género ni sexo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es cuando el niño aprende a autorregularse. Es en la etapa en la que el niño aprende a autorregularse. Por supuesto que luego te autorregulas toda la vida, porque a ver, según qué cosas, ¿no? Ahora mismo en el confinamiento, pues si te gusta mucho el chocolate, a lo mejor es difícil no ir a la despensa a buscar una onza, ¿no? En un momento de, ay, estoy ansioso, ¿no? Que autorregularse es algo que se tiene que hacer toda la vida. Pero en esos 4 primeros años, generar un ambiente de confianza con tu hijo, de que vea que estás ahí, de que cuando le riñes cuando le tienes que reñir, porque efectivamente hay que corregir lo que no se hace bien, ¿no? Sí, esa cosa, esa relación de disciplina con cariño, que me gusta llamarlo a mí, ¿no? Marcar unas normas, y desde el cariño siempre se pueden mostrar esas normas, ¿no? Pues si tú eso lo has cultivado bien en esos años iniciales, después el adolescente te va a seguir haciendo caso. Por supuesto que se va a rebelar, por supuesto que se va a equivocar, por supuesto que voy a hacer algo a escondidas tuyo, pues solo faltaba, ¿no? Pero si te tiene ahí, sabe, pues es que si no estaríamos en una caverna todavía, ¿no? Estaríamos todos... Sí. No habríamos avanzado la humanidad, la adolescencia es el momento en que la humanidad hace como, ups, esto es distinto, ¿no? Sí. Y bueno, pero si te tiene ahí, si sabe que estás ahí, pues vas a ser un buen prefrontal, Sí. porque te va a hacer caso. Mira, yo siempre pongo un ejemplo un poco tonto, y a mi edad que tengo ya, mi madre cuando yo iba a la universidad me decía, hija mía, no vayas en moto, porque a ella siempre le da mucho miedo las motos. Pues yo a mi edad adultísima que tengo ya, si alguna vez tengo que ir en moto, aún me acuerdo de mi madre y pienso, ay mamá, que no se entere que voy en moto, ya ves tú. Sí. Porque lo digo como cosa de que efectivamente es muy importante el papel de los padres, muy importante, dejar normas claras, ser estricto en esas normas, estricto en el sentido de la norma es esta y cuando tú seas padre la cambiarás, pero mientras tanto la norma es esta, porque no tienes capacidad, no tienes experiencia, ¿no? Entonces, eso yo creo que se tiene que construir desde muy pequeño y los padres son absolutamente fundamentales en este desarrollo, ¿no? Y, bueno. Sí. No me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarte también por la memoria implícita y los 3 primeros años del desarrollo cerebral de los niños y de las niñas, ¿qué impacto
tiene en su cerebro también el trato que reciben, ¿no?, de las personas adultas o de sus cuidadores más cercanos o referentes más cercanos, ¿no? Cómo la memoria implícita se está construyendo y van a recordar no tanto lo que les decimos, sino cómo les hacemos sentir, ¿no? Y eso ahora tiene un respaldo científico brutal. Este tema me parece que es muy interesante que tú como pediatra nos lo puedas explicar. Claro, eso es lo que estaba comentando antes, ¿no? Eso es la construcción del vínculo, ¿no? El vínculo tiene... Hay dos formas de vínculo, la segura y la no segura, ¿no? La segura es aquella en la que la actitud de los padres, que es una actitud en esos primeros años que es necesario que sea así, el hijo sabe o la hija sabe que cuando pasa algo tiene a su padre mirándole por encima del hombro, a su madre vigilándola de lejos a ver qué está haciendo, ¿no? De manera que se atreve a avanzar en el parque, ¿no? Va en el parque a buscar a otros amiguitos, de repente mira para atrás, ve que su madre le mira y ahí sigue, ¿no? Eso es un vínculo seguro, ¿no? Entonces esto es crucial para el resto de tu vida. Esto es una cosa fundamental. Y fíjate que de los 0 a los 4 años apenas tenemos memoria episódica. Es decir, la gente no recuerda, el primer recuerdo de las personas suele ser un poco posterior a los 4 años. Hay gente que puede recordar algo de los 3, pero lo habitual es que tú recuerdes tu vida a partir de los 4, los 5 o los 6 años. ¿Por qué? Porque es cuando el lenguaje empieza a hacer su función de reflexión y empieza a hacer su función de soporte de las ideas. Antes de eso es un mero mecanismo comunicativo en el que hay también otro tipo de, ¿no? Las emociones, las sensaciones visuales, auditivas son lo que predomina, ¿no? Entonces, esas sensaciones emocionales, ¿no? Sensoriales, ¿no? Van a durar toda la vida. Esa sensación de, pues yo qué sé, oler a un cierto tipo de jabón y que sea el de tu abuela, o un guiso, o un sabor, o una textura, o una voz, una música, ¿no? Eso va a perdurar siempre porque es un poco la parte emocional que se empieza a construir muy pronto, ¿no? Entonces, tener esa sensación de tengo la seguridad de mis padres, siempre, ¿no? Incluso los adultos, muchas veces, aún en tu vida adulta, te vuelves a tus padres a preguntarles, mamá, ¿qué harías? Papá, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo hago así? ¿Cómo lo hago así? ¿No? Entonces, esa construcción en los primeros años es absolutamente fundamental. Efectivamente nos recordamos porque no tenemos el lenguaje suficientemente desarrollado para poder asentar ideas episódicas, recordar un suceso, pero sí podemos recordar sensaciones, emociones, que eso lo recordamos desde siempre, ¿no? Y eso es lo que nos permite también ir construyendo, pues, la personalidad del niño y de quién somos hoy en día, ¿no? Sí, lo que es el apego seguro y el apego inseguro, ¿no? Que es lo que estás Exacto. explicando. Hay un vídeo que yo lo he visto en muchísimas conferencias o congresos, incluso yo lo he utilizado en alguna charla, que es una investigación que se está llevando a cabo con una madre y un bebé. La madre está frente a su hijo y le va mirando, le va haciendo caso, le va estimulando de alguna manera y cuando le indica el investigador, ella se paraliza totalmente, deja de expresarle ninguna emoción ni hacer ningún estímulo a su hijo y claro, el bebé se empieza a inquietar, empieza a ponerse muy nervioso y llega un momento que empieza a llorar y se ve que la madre, mucho antes de que el investigador le dé la orden para volver otra vez a atender al bebé, pues ya ella intenta recoger el llanto de su hijo. Bueno, pues en una ocasión escuché que a los 5 años este bebé, ya con 5 añitos, volvió un poco a ese espacio donde seguían un poquito con la investigación y parece ser que nada más entró en esa sala, su memoria implícita ya recordaba algo y empezó a llorar con cierta angustia porque de alguna manera asoció que era un espacio donde él había de alguna manera sufrido o el abandono, la frustración o el rechazo y su memoria implícita se había como activado, ¿no? Entonces, es como un ejemplo de cómo el trato que les damos se recuerda por cómo les hacemos sentir y cómo la memoria implícita lo recuerda, ¿no? Sí, sí. De hecho, esa investigación que es de los años 70 ¿sí? Se tuvo que paralizar porque era tan evidente que cuando las madres no hacían caso a su hijo, el hijo dejaba, o la hija, dejaba de hacer caso a sus padres, que se tuvo que parar porque se ponía en peligro la salud emocional de los niños
en los que se estaba haciendo esta investigación, ¿no? Y no me extraña nada que ese niño siguiera llorando, porque es una sensación angustiante, ¿no? Que tu madre de pronto no responda a tus necesidades. Hay muchas circunstancias por las que eso puede suceder, ¿no? Tampoco se trata aquí ahora de decir que los padres tienen... Yo creo que con naturalidad la mayoría de padres lo hacen perfectamente bien, ¿no? Y además puede haber circunstancias personales, de salud, laborales, emocionales múltiples, ¿no? Que hagan que... Es decir, una cosa puntual no va a pasar nada. Lo que pasa es que cuando esto es continuado, cuando tu hijo aprende que cuando te llama no apareces, entonces ahí sí que hay un problema. Pero para que aprenda eso tiene que repetirse muchas veces esa, ¿no? Entonces el apego seguro se consigue pues acudiendo al reclamo y respondiendo en consecuencia. Si el reclamo es he roto toda la casa y he pintarrajeado el sofá, no puedes acudir con una sonrisa, a menos que quieras que te decore el salón cada 3 meses. Esa es otra cuestión, ¿no? Pero acudir al reclamo sí, y entonces saber responder en función a lo que te está pidiendo ese niño en ese momento o lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Claro. Y eso es fundamental. Yo estoy segura que muchos de los que nos están oyendo recuerdan algún episodio de alguna maldad, entre comillas, ¿no? Alguna travesura que hicieron de niños y la regañina te hace sonreír. No lo recuerdas como un trauma, ¿no? No, es que, claro, es que madre mía lo que hice, ¿no? Sí. En ese momento es una angustia, pero después pues, lo recuerdas como plan, menos mal que mi madre me dijo que eso no se tenía que hacer, o mi padre me riñó y me puso un castigo, ¿no? Sí. Bueno, yo es que creo que hay que limitar todo un poco, con cariño, pero sí que hay que poner límites. Sí, quizás al hilo de lo que estamos hablando hemos tocado el tema del sueño y hemos tocado el tema del apego seguro. Quizás uniendo estas dos ideas tiene sentido cuando alguien se pregunta a la hora de atender el sueño de un niño o una niña, ¿no? Si lleva a cabo un método u otro, porque ha habido un método que es muy criticado, ¿no? Que es el de dejar llorar a un niño para que se duerma, porque además finalmente no es que se duerma, sino que se calla directamente. Entonces uno dice, bueno, pero es que este método funciona porque deja de llorar. Claro, sí, deja de llorar, eso no quiere decir que duerma, por lo tanto no es un método efectivo, ¿no? Entonces, al hilo de esto que estamos hablando, quizás es interesante, ¿no? Que recordemos la importancia que tiene el atender el sueño o el llanto de un bebé, por lo que estamos hablando, ¿no? Porque es una forma de atender el vínculo, ¿no? Y claro. El seguro, y es otra forma de responder a la necesidad de sueño, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, esos problemas con el sueño no suelen suceder en niños sanos más allá de los 6 años. ¿Por qué? Porque el niño pequeño, como el mamífero pequeño, necesita el contacto humano para descansar. O sea, lo normal es que el sueño se produzca en compañía. O sea, esto de que los niños duermen solos es una cosa relativamente moderna. Entonces, claro, cuesta mucho hacer eso. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la vida laboral que tenemos, ¿no? Pues si te tienes que levantar a las 7 para entrar a trabajar, pues obviamente no puedes estar hasta las 5 de la mañana contemplando a ver si el niño se duerme, ¿no? Como eficacia de método, evidentemente este método del que estamos hablando, pues es un método conductual estricto que tiene, como todos los tratamientos conductuales, suele tener una altísima eficacia, consigue resultados muy rápido y bien. A nivel emocional, pues a mí no es una cosa que me agrade, excepto en algunos casos muy concretos que quizá se podría plantear, ¿no? A mí no me gusta rechazar sí. A priori las cosas, ¿no? Pues a personas que... La estamos analizando. Eso es. Entonces, yo creo que cuando un niño llora es porque necesita algo. Entonces, quizá acercarse y decir, mira, mamá está en la habitación de al lado, papá está durmiendo aquí con mamá, no pasa nada. Pues quizás sea suficiente, no hace falta tampoco despertarlo, cogerlo en brazos y estar allí 5 horas porque entonces se acostumbrará a eso, ¿no? Cuando llora o se despierta suele ser porque está asustado en la noche, no ve a nadie, es pequeño y no sabe si está solo, ¿no? Simplemente, entonces recordarle que no está solo suele ser suficiente, ¿no? Y con cariño y acercarse y a lo mejor pues hacerle una caricia. Yo sí pienso que es un error sacarlo de la cama porque entonces no volverá a entrar. Pero bueno, como no tengo experiencia de madre, a mí esto me resulta un consejo bastante gratuito. O sea, es muy fácil para mí dar el consejo, ¿no? Pero sí creo que el niño lo que está pidiendo es eso que estamos haciendo, ¿no? Mamá, ¿estás ahí? Papá, ¿me has dejado solo? Cuando ve que no, la mayoría de veces se tranquiliza y le decimos, no, tienes que dormir en tu camita. Y normalmente el niño... Ahora, si desde el principio lo cogemos, lo levantamos, es que no se duerme, me lo meto en mi cama, claro, ya hacemos un poco que como cada día hacemos una cosa, pues el niño no sabe qué tiene que hacer. Entonces,
bueno, pues va probando, ¿no? Como el padre pobre, porque le pasa igual. Dice, ¿qué hago? Lo meto en la cama, me lo digo, no sabes qué hacer. Claro. Entonces, es tomar una determinación y, como en todas las cosas educativas, seguir ese camino hasta que ese aprendizaje o surja la tranquilidad de que el niño diga, pues sí, está mi mamá aquí al lado, ¿no? Y a veces tampoco es mala idea dejarlo en su cama en tu cuarto, que también puede ser una solución intermedia. Atenderle en esa situación concreta que está viviendo como la atenderías durante el día en otra situación. Eso es. Sí. Si yo desatenderle, no, estoy absolutamente en contra, ¿eh? Sí, yo he entendido la idea. Sí, a mí cuando me preguntan sobre este tema, generalmente digo, mira, de 0 a 3 años, haz lo que puedas. Haz lo que puedas, porque casi prefiero que tú duermas o descanses lo mejor posible, haz lo que puedas, que a partir de los 3 años, ahí sí que te voy a necesitar con toda la energía para poder atender. Es algo así como, ¿qué te voy a pedir a ti si estás tan sumamente cansado que nada de lo Claro. que te diga que puedes hacer, te vas a ver con fuerzas para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces es un poco el decir, bueno, duerme, descansa, que luego ya vas a necesitar estar muy fuerte, muy descansado para lo que es educar. Es que eso es muy importante, claro, porque a lo mejor si no duermes durante el día, pues estás demasiado irascible, riñes sin motivo. Claro, es que cada caso es un poco un mundo, ¿no? Pero sí que estoy contigo totalmente de acuerdo en que lo que no se puede hacer es despreciar la llamada. O sea, si el niño llama, tú tienes que ir a ver qué pasa. Una cosa es cómo luego sigas esa atención, ¿no? Pero el niño no debe sentirse abandonado, entre comillas, no abandonado, pero no debe sentir que nadie le hace caso cuando reclama, ¿no? Un niño pequeño, cuando reclama, se le tiene que hacer caso. Aunque el caso sea, ahora no, vamos a esperar un poco porque mamá está hablando por teléfono, ahora no, vamos a esperar un poco porque lo que sea, ¿no? Pero tiene que haber una respuesta. Ignorar el reclamo es un error siempre. Sí, yo recuerdo la anécdota que me contaba una madre, además con angustiada, porque pues estaba su bebé llorando, ella pues no lo estaba atendiendo, no sabía si, dudaba si ir o no ir, y finalmente decidió ir y claro, se encontró que el bebé estaba entre las sábanas, se estaba haciendo una bola. Claro. Y entonces estaba reclamando porque estaba como sin aire, con dificultad para respirar, entonces aquello la madre lo recordaba como una gran angustia, porque hay veces que dudamos o nos dejamos aconsejar o leemos un libro o nos dicen y hacemos las cosas sin un criterio propio, porque es verdad que uno no sabe de todo, por eso es tan importante formarse, leer un libro como el tuyo, escuchar entrevistas, conferencias de todo tipo, estar como en un aprendizaje continuo, para que si vas a tomar una decisión, la tomes no solamente porque te han dicho, porque te han comentado, sino porque estás completamente segura de lo que vas a hacer, ¿no? O sea, empoderarte de alguna manera para actuar con conocimiento de causa y con confianza, ¿no? Y porque es lo que más adecuado para ti y para tu familia, que al final cada persona y circunstancia pues es muy, muy variable, ¿no? Sí. Exacto, sí, totalmente. Sí. María José, pediatra, neuropediatra, trabajas con muchas madres y padres con bebés que tienen que desarrollar saludablemente, también educando, entiendo, a esos padres y a esas madres, pues para que también sepan un poco cómo cuidar a sus bebés, ¿no? Decías que no eras madre, pero acaba de ser el Día de la Madre, pero también es un día de todas aquellas mujeres que no han sido madres, sin embargo están cuidando a otras personas también y están haciendo de madres de otras personas, ¿no? El tema de entender que la mujer cuidadora existe y unas son madres y otras hacen de madre, ¿no? Pero es el día de esa mujer cuidadora, que nacemos un poco también con, no sé si nacemos, si nos hacemos, pero cuidar a otros también es algo muy bonito que va en el ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, por ese lado te agradezco como pediatra que nos hayas aportado todas las ideas de forma muy sencilla, muy cercana, que es lo que también queremos, ¿no? Acercarnos a las personas. Y quizás, para terminar, yo recuerdo el libro La aventura de tu cerebro, que me parece que es fabuloso, donde nos hablas de muchos temas, pero quizás hay un tema en concreto que nos quieras recomendar para que podamos profundizar en él, para que busquemos fuentes, para que, como padres y madres... yo creo que cada etapa del neurodesarrollo, creo que lo que yo he intentado en este texto es que en cada etapa del neurodesarrollo comprendamos que es aquello más importante para reforzar esos cuidados, ¿no? Quizá la menos difícil, aunque pueda parecer que no, es la
la etapa de 0 a 3 años, porque si no hay incidencias importantes, las cosas suelen ir bien. Y quizá insistiría mucho en la etapa siguiente, que sería pues, de los 3 a los 12, una etapa la más larga, en la que el lenguaje es fundamental. Es fundamental. Ayudar a los hijos en un buen desarrollo del lenguaje, no solamente a nivel conversacional, sino como elemento de autorreflexión, ayudarles a acompañarles en ha pasado esto, cuéntame qué has hecho en el cole, pero no como una conversación de comida que también, sino mira, ¿y tú crees que podríamos haberlo hecho así? Creo que es una etapa muy importante en la que el lenguaje se debe de aprender a dominar y a veces, no quiero yo ser crítica, pero voy a serlo. A veces el sistema educativo olvida esto. Esta etapa de primaria deberíamos de aprender a usar muy bien nuestro idioma, porque es el que nos va a permitir a dar la arquitectura para después asentar ideas más importantes, ¿no? Tanto matemáticas como físicas, el dominio del lenguaje propio del idioma particular de una persona es fundamental y creo que insistiría porque lo veo una debilidad que tiene el sistema hoy en día, ¿no? Quizá los padres y madres están muy confiados en lo que sucede en el colegio, pero luego vemos carencias de reflexión, de comunicación, porque no hay vocabulario, no hay buena comprensión de lo que es una estructura gramatical. Y yo creo que esto que parece anecdótico es muy importante y creo que los padres pueden ayudar mucho porque hablamos todos. Quizás esto que estás comentando ahora en las circunstancias que estamos viviendo de confinamiento, de COVID-19, donde están falleciendo muchas personas, donde hay otras que están sufriendo, que están enfermas, quizás es una oportunidad para, mediante el lenguaje, ¿no?, poder hablar de estos temas. Hablar de la muerte, no solamente explicar la muerte, sino hablar de la muerte, ¿no? Hablar de los miedos, las emociones que vienen alrededor de esta situación de incertidumbre. O sea, quizás esto de lo que tú hablas, es el COVID-19 nos está dando la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? De poder hablar de todo esto. Pues yo creo que sí, porque estamos en casa más que nunca, bueno, tenemos que estar en casa. Y pueden surgir y surgirán seguro muchísimas conversaciones que invitan a la reflexión y es un momento estupendo para que cada familia pues transmita aquellos valores que le parece que deben de tener sus hijos, ¿no? O a lo mejor cuando llega la adolescencia pues a lo mejor cambian y deciden que sus valores son otros, pero necesitan una guía previa para poder orientarse en qué valores son los que tienen que tener, ¿no?, más adelante. Fabuloso, María José, que os quiero comentar que ella tiene un blog que se llama neuropediatra.org. Este es tu blog, que pondré también el enlace para que lo puedan consultar, donde sueles compartir información, artículos, contenido educativo de valor a través de tu blog, y para que las personas también puedan seguirte, puedan leerte. Y se trata de que vayamos como tomando piezas de distintas personas e ir haciendo nuestro propio esquema de lo que nos puede ayudar en nuestro desarrollo. No hace falta ni saber de todo ni saberlo todo. Simplemente tener una actitud de querer aprender, estar abiertos al aprendizaje y dejarnos muchas veces inspirar por personas, ¿no? Que es un poco lo que yo también quiero que tú, a través de esta entrevista que has accedido pues a participar, y te agradezco por ello, pues tú nos has inspirado, nos has transmitido una información pues actual, muy interesante, cosas que a veces si no te las cuentan pues igual no las encuentras, porque a veces uno va buscando otras cosas, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo que nos hayas hablado pues del sueño adolescente, de las hormonas en la adolescencia, de la importancia del prefrontal, la etapa 0-3, en la construcción del vínculo de apego, ¿no?, y los buenos tratos en la infancia, que al fin y al cabo es lo que intentamos también trabajar a través de la campaña de sensibilización que llevamos a cabo, Educar sin Miedo, ¿no?, que es el tomar conciencia de la importancia de los buenos tratos durante la infancia, sobre todo en la adolescencia no se detiene, y de esa manera nos aseguramos una vida adulta pues lo más saludable posible, o por lo menos con ciertos recursos en cuanto a las competencias emocionales, que en este confinamiento quizás hemos podido darnos cuenta de que no solamente faltaban mascarillas, ¿no?, en las farmacias, también faltaban recursos emocionales dentro de nuestras casas, ¿no? Así que no sé si quieres finalizar esta entrevista con alguna frase o alguna reflexión, un comentario final, para que ya le demos punto y final. Bueno, simplemente creo que me gusta siempre decir, ¿no?,
que llevamos el ser humano, el Homo sapiens, lleva 200.000 años de existencia, que cada uno de los que estamos aquí vivos somos fruto de la selección natural, somos supervivientes, ¿no? Y que nuestros antepasados lo hicieron bien y seguramente nosotros también lo vamos a hacer bien, porque hemos llegado hasta aquí, nuestro linaje nos ha traído hasta aquí, con lo cual simplemente recordar que el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y que con calma y con tranquilidad probablemente esto no va a ser tan difícil, ¿no? Y bueno, eso sería un poquito quizá lo que quería... Bueno, concluiría así, si te parece bien, Leticia. Sí, nos quedamos con esas palabras optimistas de una pediatra que nos ha compartido información rigurosa de valor para que no solamente en estos tiempos, sino en los que vengan, porque ahora tenemos que aprender a vivir una vida después de la crisis sanitaria. Entonces, bueno, toda la ayuda es poca, así que agradecemos este tiempo y esperamos que haya sido de vuestro interés y que sea de utilidad para las circunstancias que os estén tocando vivir. Así que gracias, María José, y hasta la próxima. Gracias a ti, Leticia. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.